Buenas tardes, profesor. Nosotros somos Mesa Sánchez Emiliano, Padilla Candelario Axel Edén, Torres Sixto Brian, y le vamos a presentar nuestra propuesta de monitoreo de la calidad del agua. Aquí un pequeño índice de los temas que vamos a tratar y empezaremos con el planteamiento del problema, el cual se nos fue encargado a mí y a mi equipo de ingenieros en elaborar una propuesta para medir las variables como son pH, sólidos totales, conductividad y contaminación microbiana a través de una interfaz donde se puedan observar si la calidad del agua es adecuada o que proporcione un aviso en cuanto al instante que una de las variables se encuentre fuera del rango permitido. En conjunto con mi equipo, elaboramos un organizador gráfico donde se planteen eh, posibles soluciones al problema y explicamos los siguientes pasos que fueron cuáles datos consideramos que se requieren para poder realizar un planteamiento de la solución, qué tipo de sensores, transductores y controladores piensan que podemos ocupar y por qué, y los conceptos de teorema de muestreo, muestreo de retención, conversión analógica a digital, conversión digital a análoga, adquisición de datos, multiplicación y transductores y o sensores. Bueno, aquí los datos que debemos de considerar, que son los valores ideales de medición, que se refiere a que en qué intervalo de parámetro debe estar el valor y los valores reales medidos, los cuales son cuál es el valor que se está midiendo en tiempo real y si es aceptable. También debemos de considerar lo que son el tipo de muestreo, cada cuándo se actualizan las mediciones en la pantalla, las mediciones, que son en qué punto a lo largo del proceso se harán las mediciones, el tipo de interfaz, el lugar y los dispositivos de monitoreo de las variables y las condiciones del proceso, las cuales son presión, flujo, temperatura y el nivel para la selección de los instrumentos. Continuando, mi nombre es Torres Brian y pues bueno, este es el apartado de sensores, conductores y controladores. eh, y esto es importante dado que estos tres elementos deben ser capaces de satisfacer todas las exigencias y los requerimientos que necesite nuestra planta purificadora de agua. Entre ellos, pues básicamente se encuentran que como vamos a trabajar con agua, nuestros materiales, todos los materiales de fabricación de nuestros elementos deben ser resistentes a la oxidación y pues bueno, además nuestros instrumentos de medición deben poseer conexiones higiénicas para garantizar una completa limpieza del agua. Además es importante considerar el protocolo de transmisión de información, dado que bueno, este es un aspecto importante para la selección del controlador. Y pues bueno, a continuación tenemos dos sensores, dos, digamos, propuestas de sensores que son indispensables para todo tipo de planta purificadora de agua. Uno es un sensor de pH digital, que pues como sabemos debe satisfacer todas las condiciones de nuestro proceso. Podemos ver que este sensor tiene un rango bastante amplio de medición, así como posee una resistencia de condiciones de proceso bastante decente. A continuación, el sólido de sensor de sólidos en suspensión, que pues mide las partículas disueltas en el agua. Podemos ver que también tiene un rango bastante decente, bastante amplio, y pues creemos que este puede ser necesario o que puede ser suficiente para satisfacer la demanda de nuestro proceso. Luego viene una parte muy importante que, bueno, es la toma de decisiones sobre qué tipo de controlador vamos a utilizar. Y bueno, esto es importante dado que tenemos que tener en cuenta que este controlador debe ser capaz de manipular o de manejar toda la información que reciba de todos los instrumentos de medición y además emitir señales de control para nuestros elementos finales de control. Y otra cosa importante es que este controlador debe ser capaz de aceptar una interfaz gráfica de usuario. Esto para la visualización de todos nuestros datos, todas las mediciones, y pues asimismo debe de contar con la potencia de procesamiento, la conectividad para las interfaces de comunicación que se necesiten, todas las entradas y salidas analógicas que se requieran, y pues bueno, de preferencia que tenga una buena eficiencia energética y que resista todas las condiciones ambientales a las que se ha sometido. Y de todas las posibilidades, pues tenemos tres principales que son los microcontroladores, los PLCs y las PCs industriales, que pues bueno, cada uno de estos cuenta con una capacidad de análisis de datos y de recepción y emisión de información diferentes. Entonces, pues es importante tomar en cuenta todos los elementos del proceso para saber cuál se adapta más a nuestras necesidades y realizar una correcta selección para no quedarnos cortos a la hora de echar a andar el proceso. Luego viene el apartado de los de los conceptos requeridos, que bueno, básicamente son conceptos teóricos que debemos conocer antes de tomar las decisiones sobre la selección de nuestros instrumentos y nuestro controlador más bien.
Uno de ellos, pues, es el teorema de muestreo de Nyquist, que, bueno, básicamente nos dice que la frecuencia de muestreo debe ser al menos dos veces la frecuencia de nuestra señal. Esto para minimizar errores en las mediciones y, pues, bueno, garantizar que todas las mediciones que nos lleguen sean correctas y para garantizar que se están realizando en tiempo real, para minimizar posibles valores que salgan de los valores deseados. Luego viene la parte de muestreo de tensión, que pues bueno, un muestreo es cuando se toma una muestra de una señal y la retención es cuando esta muestra de esta señal se mantiene hasta que se toma la siguiente muestra. Este es un aspecto muy importante para los convertidores analógicos digitales. Es algo que se va a estar realizando constantemente en nuestro proceso, en nuestra transmisión de información para las mediciones de todas las variables que requeramos manipular. Bien, bueno, yo soy Padilla Canero XLDN y les voy a presentar a continuación los conceptos. El siguiente es la conversión analógico-digital, que digamos que se tienen señales analógicas de sistemas físicos que se detectan con sensores y se procesan para poder tener una señal digital que pueda ser tratada en un procesador. Luego se tiene la conversión digital analógico, que sería el proceso inverso. Esto se ocupa más que nada en sistemas de audio y telecomunicaciones y pues tienen muchas aplicaciones más. Pasamos de una señal digital, de tener bits, a tener ondas o una señal analógica. La adquisición de datos, digamos que es todo el proceso desde que se toman las muestras de un sistema analógico del mundo real hasta que se procesan para tener señales digitales. Entonces, la adquisición de datos comprende desde un sistema físico, tener una señal física, un sensor que la detecte, genera una señal eléctrica, el filtrado se convierte de analógico a digital y se tiene la señal que pueda ser tratada por la computadora. Después, la multiplexación, pues es una técnica para combinar varias señales y transmitirlas por el mismo medio de transmisión. Se utiliza para optimizar recursos y bueno, lo más común es la multiplexación por división de tiempo, donde se le asigna un cierto periodo de tiempo para cada parte de la señal y se transmiten todas, digamos, en un mismo tiempo muchas veces para que se vea de forma continua. Luego se tienen los transductores, que son dispositivos que pueden transformar o convertir una determinada manifestación de energía en otra diferente de salida. Que bueno, a diferencia con el sensor, digamos que el sensor es únicamente la parte que detecta la señal que se va a medir y el transductor ya es el conjunto del sensor con un acondicionamiento que nos permite obtener información que sea utilizable. A continuación se presenta la propuesta. Este es el diagrama principal del sistema de la propuesta realizada. Se tiene un suministro de agua que va a pasar a un proceso de purificación y después a unos tanques de recolección de agua potable para su posterior distribución. Antes y después del proceso de purificación debe de haber unos procesos de medición. Para esas medidas mandarlas a un cuarto de control y ahí mismo se valore si las mediciones son adecuadas, si el agua es potable y sobre eso se actúa un elemento final de control para poder ajustar el proceso y que funcione correctamente. El agua que no sea potable adecuadamente, que no se trate adecuadamente, se va a recircular para volver a pasar por el proceso de purificación. Si se profundiza más en el bloque de medición, aquí podemos encontrar más conceptos involucrados. Aquí se tiene la variable analítica, que es lo que se va a medir con el sensor o el transductor, y va a pasar por un proceso de acondicionamiento para luego convertirlo de analógico a digital. Todo esto digamos que es la etapa de adquisición de datos y toda esa información se va a mandar a un controlador, un CPU, que digamos ya va a mandar una señal de control para el elemento final de control. Digamos aquí va a haber otra conversión de digital a analógico, que serían de bits a señales neumáticas para actuar una válvula, por ejemplo. Y además se va a multiplexar las señales que mande para poderlas representar en un HMI, en Human Machine Interface, para poder monitorear todo esto desde un cuarto de control y ver cuáles son los niveles que tiene el agua antes y después del proceso. Y en el diagrama de bloque de control, aquí se tiene un lazo de control cerrado y aquí se pueden encontrar más conceptos de los tratados anteriormente. Se va a tener un set point, que digamos es uno de los requerimientos principales para saber si tenemos una medición correcta, si el agua ya es potable o todavía no, todavía tiene contaminantes. Luego va a haber distintas perturbaciones, va a haber un elemento primero de medición y un transmisor, y va a haber un indicador y un registrador. Aquí en esto se puede ver muy claro el concepto de muestra de retención de los datos para el registrador. Y por ejemplo, para el indicador, la multiplexación para por un mismo medio transmitir varias señales que puedan ser visibles en el HMI. Y además, pues esta información se va a mandar a un controlador que va a actuar a un elemento final de control con una señal neumática, por poner un ejemplo. Este elemento no está en el cuarto de control, obviamente está en la planta. Y aquí va a haber una conversión digital analógica. Y entonces aquí se puede ver más.
Ya que se explicaron los diagramas, vamos a concluir. Los detalles de la propuesta, pues se van a tener sensores, transductores, transmisores y además alarmas que deben de ser resistentes a oxidación, conexiones, materiales higiénicas, por lo mismo de que es un proceso de agua potable, y se deben de considerar además las condiciones ambientales de la Ciudad de México, si es donde se va a instalar el sistema, en la colonia, y las condiciones del proceso, que como pues es agua potable no van a ser condiciones extremas, entonces cualquier sensor o transmisor prácticamente puede ser apto para utilizarla en esa aplicación. Como controlador, pues debido a que es una colonia, se va a elegir un PLC. Por poner un ejemplo de Siemens S7300, que tiene diversos módulos de comunicación y además debemos de tener ciertos nodos porque vamos a cubrir distancias amplias, por así decirlo. Estamos hablando de una colonia. Entonces debe de haber monitoreo en tiempo real. Además, se deben de aceptar distintos tipos de sensores y dispositivos. Por eso mismo son las tarjetas de los módulos de comunicación para poder adaptarlos. Y debido al tamaño del sistema, pues ya podemos hablar de decenas de tanques de almacenamiento, depende del tamaño de la colonia. Y por lo tanto, pues también podemos tener cientos de sensores, transductores, transmisores y también podemos tener cientos de casas a las que se va a distribuir. Por eso se concluye que la mejor opción para el controlador sería un PLC. Luego, para la interfaz humano-máquina, que es lo que nos va a mostrar las alarmas o la información de las variables, se tiene un HMI que pues puede tener un software, se puede manejar con un software que nos permita el diseño de esta HMI para facilitar la comunicación, pues digamos, humano-máquina. Y algunas otras consideraciones que se deben de tener, pues podría ser el uso de una nube híbrida para el tratamiento de los datos, para tener un respaldo, un histórico de datos para ver cómo se han comportado por el tiempo, para detección de fallas y para diversos otros procesamientos que nos puede ofrecer una nube. Y además se debería de sincronizar el HMI con algún dispositivo móvil para visualizar datos, alertas, alarmas y la información del proceso. Por si en algún momento pues no hay nadie que esté monitoreando y hay alguna falla crítica al agua potable que no esté siendo potable, eh, pues eso se debería de poder mostrar. Además del HMI, de las alarmas que se activen, también alguna alarma móvil para poder tener mayor seguridad. Eso será todo por la propuesta. Gracias por su atención.